Tarde te amé, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tarde te amé. El amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios. Un saludo, queridos hermanos, de nuevo programa Tarde te amé, programa basado en el libro de las confesiones de nuestro padre San Agustín, unas reflexiones escritas por nuestro hermano el padre Teodoro Bastán. Espero que después de estas fiestas os encontréis todos bien, que estéis escuchando la radio, entretenidos en lo que estéis haciendo, bien trabajando, bien en casa, bien en lo que sea, estéis sintonizando Radio Santa Mónica, porque siempre la información que se ofrece es muy interesante. Y aquí, en este programa, lo que intentamos hacer es seguir el proceso de conversión de nuestro padre San Agustín, porque todos nosotros necesitamos de conversión, yo el primero. Entonces, siguiendo el ejemplo de San Agustín, siguiendo sus pasos, sus reflexiones, sus dudas, sus cuestiones, sus equivocaciones, también puede ser un camino para que nosotros también lleguemos a esa conversión completa a nuestro Señor Jesucristo y confiemos siempre en Él, no en nosotros mismos ni en las personas, sino primero en Dios y después en esas personas que nos quieren, nos aman y que nos dan consejos importantes para el desarrollo de nuestra vida como hombres y mujeres de buena voluntad y sobre todo, especialmente como buenos cristianos. Estamos, decíamos en el programa pasado, estamos en el libro 6 de las confesiones y estamos ya en el capítulo 5. Un libro, queridos hermanos, que tiene hasta 16 capítulos. Entonces intentaremos reflexionar sobre estas cuestiones en este programa y en los siguientes, claro está, porque como siempre digo, cuando uno empieza a hablar de San Agustín, cuando uno empieza a hablar de Dios, el tiempo se le echa encima y no avanzamos demasiado. Pero lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar con seguridad y que los contenidos que le regalamos sirvan, tengan un provecho para usted, querido hermano, querida hermana. Y vamos a iniciar ya con este capítulo 5. Es razonable creer. No creemos en mitos, no creemos en leyendas, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su Iglesia, y entonces la razón se tiene que sumar a la fe para que esta confesión de fe sea realmente algo concreto en nuestra vida y no simplemente bonitas palabras que salen por nuestra boca o bonitos pensamientos que pasan por nuestra cabeza. San Agustín ya está en vías de conversión. Recordamos que tiene aquí, cuando él escribe este libro de las confesiones, es ya obispo, y en este capítulo, concretamente en este libro 6, San Agustín tiene 30 años. Recordamos que San Agustín se convirtió a los 33 años. Y decíamos también, y es bueno remarcarlo, que su conversión sin duda fue una gracia de Dios, pero sin duda también tuvo mucha colaboración, mucha ayuda y mucha oración
Por un lado, por la parte de su madre Santa Mónica, que no lo deja ni a sol ni a sombra, y también por el obispo de Milán, San Ambrosio. Estos dos personajes, tanto la madre como el obispo, tendrán una suma importancia en la conversión, en la transformación, en la vuelta a casa de San Agustín. San Agustín da un paso más en su caminar hacia la verdad. Decide acercarse a la doctrina católica porque, al contrario que lo que ocurría en los maniqueos, se le permite creer con humildad y sencillez en cosas que no se pueden demostrar, y aunque las pruebas no sean accesibles a todos. Reconoce cuando escribe que era Dios quien iba plasmando y modelando su corazón. San Agustín, echando una mirada atrás en su vida, reconoce siempre que la mano de Dios estaba ahí presente, que la presencia de Dios era continua en su vida, a pesar de que todavía andaba un poco lejos de encontrarse con Dios mismo. Reconoce en sus recuerdos que Dios estaba siempre con él y que Dios era él mismo el que lo atraía hacia sí. Dios lo atraía hacia sí. Un camino lento, difícil, como hemos visto en los libros anteriores, ¿no? En los libros anteriores. Pero San Agustín es un buscador incansable de la verdad, y eso le va a llevar a encontrar la verdad. Todos nosotros, creo yo, debemos seguir el ejemplo de San Agustín, debemos ser unos incesantes buscadores de la verdad, y cuando la encontremos, seguir buscando, porque la verdad no son una mera ideología, sino que es una persona, nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que lo buscamos, cada vez lo encontramos. Dice San Agustín que la palabra de Dios es muy importante, claro está, para encontrarse con Dios, la Sagrada Escritura. Y dice también que cada vez que nosotros escuchamos la Sagrada Escritura, las lecturas, por ejemplo, que hacemos en la Santa Misa o en otras celebraciones, es como una mina de oro. Mientras más profundizamos en esa mina, más puro es el oro que encontramos. Más puro es el oro que encontramos. Por eso no nos debemos quedar en una interpretación literal de las palabras que allí se ponen en los libros sagrados, sino que debemos profundizar y reflexionar, porque la riqueza de la palabra de Dios es infinita, y como hemos dicho tantas veces, sirve o puede ser adaptada para cada una de las circunstancias en las cuales estamos viviendo cada uno de nosotros. La palabra de Dios es flexible, no nos debemos solamente, como digo, acomodar a lo que pone las letras, las palabras en el texto sagrado. Debemos sumergirnos para encontrar las inmensas riquezas que puede tener esa palabra, y que de hecho la tiene, queridos hermanos. Por eso es muy importante, como digo, reflexionar sobre la palabra de Dios, meternos en ella profundamente, como hizo San Agustín una vez que se ha convertido, pero ya lo está empezando a hacer. Porque si antes la Sagrada Escritura le suponía como una serie de cuentos, de mitos, ahora ve la Sagrada Escritura que pueden ser una realidad. Vamos a hacer un corte publicitario y volvemos en unos minutos. Bien, queridos hermanos, retomamos ya este segundo bloque del programa Tarde te amé. San Agustín, las confesiones, Padre Teodoro Bastán. Y estamos intentando desmigajar, por decirlo de alguna manera, lo que nos dice el Padre Teodoro en estas reflexiones que él hace, que son
por cierto, muy interesantes y muy buenas. Aquí el primero que está aprendiendo algo soy yo. Y ojalá usted, querido hermano, desde su trabajo o desde su hogar, esté también aprendiendo alguna enseñanza nueva o alguna cosa que se le había olvidado y que el programa se la ha refrescado, se la ha traído a la memoria y la ha traído de nuevo a su vida. Ojalá este programa sirva para eso, porque no pretendemos otra cosa, sino que seamos un poquito mejores, que conozcamos un poco más a San Agustín y que conozcamos un poco más a nuestro Señor, y así aumente nuestra fe y nuestra voluntad de conversión, una conversión verdadera. Estábamos en el capítulo 5 de este libro 6 y decíamos en el final del bloque anterior que San Agustín, para acercarse a Dios, afirma que el mejor camino es la Sagrada Escritura, que no hace falta tener una certeza absoluta de quién inspiró la Sagrada Escritura, nos dice él, para creer en ella. Afirmará que la doctrina católica es creíble. Aún no se ha decidido del todo, porque debido a su afiliación a la secta de los maniqueos, él se imaginaba un Dios material y no un Dios espiritual, un Dios que está en todos los lugares, en todos los sitios, todopoderoso, como lo creemos nosotros. Pero poco a poco se irá convenciendo de que esa verdad es la única verdad. Y poco a poco, queridos hermanos, él entrará a formar parte del pueblo de Dios, totalmente convencido. Ya hemos dicho muchas veces que San Agustín es un gran buscador, es un hombre muy inteligente, es un hombre que propone muchas dudas, muchas cuestiones, y no va a dar el paso definitivo hasta que todas esas dudas y cuestiones sean esclarecidas. Pasamos al capítulo 6, queridos hermanos, y un hecho importante va a suceder en su vida, porque le va a ayudar a reflexionar sobre sí mismo. Me refiero al encuentro de San Agustín con un mendigo borracho. Y él, ante ese encuentro, ante esa persona, se preguntaba: este hombre con poco dinero, con poca sabiduría o tal vez sin ningún estudio, es feliz. Yo, sin embargo, con tanto prestigio, con tanta fama que tengo, con tan sabio que soy un verdadero desgraciado. Y compara su vida con este mendigo borracho. Queridos hermanos, muchas veces las circunstancias de la vida nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia vida, porque las circunstancias están ahí para ser analizadas, no solamente para observarlas y desecharlas, sino para que sean analizadas. Cualquier detalle como este del encuentro con ese mendigo borracho puede ser importante para nuestra vida, para cuestionarnos ciertas cosas que están pasando en nuestra vida y que no deberían de pasar. Así que hay que estar siempre, como nos dice la Sagrada Escritura, vigilantes, porque Dios se manifiesta en cualquier mínimo detalle que nos pueda suceder a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Al mendigo le habían bastado solo unas pocas monedas para reír y gozar. Sin embargo, como hemos dicho, San Agustín, que más o menos tiene bastante plata, tiene amigos influyentes, tiene sabiduría, tiene estudios, sin embargo, se siente el hombre más infeliz del mundo, porque su corazón está
triste porque su corazón está un poco, digamos, de esa manera que muchas veces también nos encontramos nosotros. Su corazón está angustiado, necesita alguna cosa, alguna salsa, por decirlo de alguna manera, algún condimento para que ese corazón sea un corazón alegre y agradecido. San Agustín, sin saberlo, está echando de menos a Dios, la verdadera verdad, valga la redundancia. Así que, como digo, es muy interesante reflexionar sobre todos los detalles, sobre todas las anécdotas que pasan en nuestra vida, porque pueden ser una enseñanza magnífica para la reflexión, Los bienes de la tierra, aun las más legítimas y necesarias, tienen fecha de caducidad. Solo Dios permanece, y desde Él o con Él estos mismos bienes llenan más, satisfacen más y mejor, porque Dios es lo primero y sustenta todo lo demás. Dios sustenta todo lo demás. Dios sustenta nuestra vida. Así que San Agustín, ya una vez convertido, escribe esta sentencia, ¿no? No nos podemos fijar en las criaturas, en lo creado como medio para alcanzar a la verdad en mayúsculas. Las criaturas nos pueden ayudar, porque recuerden que en el capítulo 2 del Génesis nos dice el escritor sagrado que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que en muchas criaturas, en muchas personas, hombres y mujeres, ellos pueden ser para nosotros un espejo del amor y de la misericordia de Dios. Y eso es muy importante. Pasamos al capítulo 7. Capítulo 7, todos los capítulos son importantes, como estáis oyéndome, ¿no? Pero hay unos más importantes que otros. Y aquí, en este capítulo 7, San Agustín nos presenta a su amigo Alipio. Alipio va a ser un personaje muy importante en la vida de San Agustín. Prácticamente lo va a acompañar siempre. Sus amigos más íntimos son Alipio y Nebridio. Alipio fue el amigo más cercano y querido de San Agustín, un amigo entrañable. Habían nacido los dos en el mismo pueblo. Fue discípulo de Agustín en Tagaste. Pertenecía a una familia acomodada y rica. Era muy aficionado a los juegos circenses. Agustín logrará liberarle de esa adicción. Tenía un alma sensible. Estudió Derecho y sobresalió en el ejercicio de esta profesión. Renunció a su profesión y viajó también a Milán. Allí recorrerá el camino a la fe parecido al de San Agustín. Regresó con él a Tagaste para ser parte de la comunidad que el santo puso en marcha en su pueblo. Llegó a ser, Alipio llegó a ser obispo de Tagaste, amigo del alma, lo describe San Agustín. Así que si tenemos amigos así, esos amigos nos pueden ayudar y mucho. No importa que sea rico y de buena familia, puede ser humilde como usted o como yo, pero lo importante es que en ese corazón del amigo encontremos conforto, consuelo, consejos, amistad, cariño, amor, comprensión
y todas esas cosas que todos nosotros necesitamos para decir que una persona es verdaderamente amigo de nosotros, amigo del alma, como dice San Agustín describiendo a Alipio, que como decimos fue obispo de Tagaste y que acompañó a San Agustín en su camino de conversión. Era también abogado, al igual que San Agustín. Vamos a hacer un corte publicitario y volvemos en unos minutos con el tercer bloque de nuestro programa. Iniciamos ya el tercer bloque. Estábamos comentando en el anterior que San Agustín, en este capítulo séptimo, de este libro sexto, comenta y describe su amistad con Alipio y Nebridio. Alipio va a ser, como hemos dicho, su contemporáneo, van a nacer en el mismo lugar, van a seguir más o menos el mismo proceso. Hasta Alipio se hizo maniqueo para seguir a San Agustín, va a estudiar lo mismo que Agustín, va a estudiar retórica, va a ser abogado, en fin, va a ser su amigo íntimo junto a Nebridio. Nebridio también será de familia rica y bien situado. Este Nebridio había nacido en Cartago, perteneció también a la secta maniquea, ¿no? Nebridio, Alipio y San Agustín se conocen debido a su encuentro en la secta maniquea, ¿no? Y las dudas que asaltaban a Agustín sobre esta ideología, sobre esta secta, también van a nacer en el corazón de Alipio y de Nebridio. A pesar de todos los elogios que comenta San Agustín sobre Alipio, dice que está cometiendo un gran error, porque sigue muy aficionado a los juegos circenses. Entonces, San Agustín va a pretender que deje ese vicio, y de hecho lo conseguirá. Alipio no participaba de las aulas, de las charlas de San Agustín, era su discípulo. San Agustín le daba clase a Alipio por ir a estos juegos circenses, ¿no? A estos juegos que le sacaban de su realidad un poco y lo sometían a esa esclavitud de ese vicio que él tenía. San Agustín, como digo, lo va a librar de ese vicio, y Alipio volverá a participar en las aulas, en las charlas de San Agustín. En su propósito de seguir a imitar a su maestro, lo llevó a hacerse maniqueo, ya lo hemos dicho, y a eso contribuyó la apariencia de austeridad engañosa y falsa que veía en los miembros de la secta. Ya nos lo dice Jesús en el Santo Evangelio, ¿no? Que muchos lobos se presentan con imagen de ovejas, ¿no? O que muchas ovejas son tomadas por los lobos, ¿no? Y para engañar, para seducir a las personas para que las sigan, ¿no? Esa falsa austeridad de esos miembros selectos de la secta de los maniqueos llevó a Agustín y a sus amigos a ser engañados y a meterse en esa secta, y además contribuir para que la secta tuviera el mayor número posible de seguidores. Hay que tener muy, muy en cuenta lo que hacemos, lo que decimos y sobre todo a quién seguimos, porque muchas veces se presentan falsos profetas prometiendo muchas cosas maravillosas, pero al final, cuando llevamos un tiempo siguiendo a esas personas,
nos damos cuenta de que todo es teatro, de que todo es falsedad, de que todo es mentira, de que todo es apariencia, de que todo es escaparate, ¿no? Para cara a la gente, ¿no? Pero que en realidad no son así. Nuestro único y gran profeta, podríamos decir, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se calificó como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Sin duda, hay muchas personas que pueden darnos un buen mensaje, pero todo lo que sea parte de Jesucristo, todo es falsedad, todo es mentira, todo es hipocresía, y en muchos de los casos en la búsqueda de nuestra plata. Así que tenemos que tener, queridos hermanos, mucho cuidado con lo que escuchamos para saber discernir, deducir si eso es verdad o solamente es un cuento que tiene como único objetivo engañarnos y sacarnos la plata, además de nuestra vida y de nuestras creencias, porque muchas veces todos hemos sido criados, creo yo, en la fe católica, y después, por escuchar a este o al otro o al de más allá, hemos dejado esa fe católica y nos hemos entrado en otra religión o en otra secta. Hay que tener mucho cuidado para saber discernir, para saber lo que es bueno y lo que es un fraude. Así que eso es lo que nos recomienda San Agustín en este capítulo séptimo del libro sexto, en el que nos habla de Alipio y Nebridio, sus más íntimos amigos y después colaboradores, para que sea una enseñanza viva para cada uno de nosotros, porque San Agustín, ya lo hemos dicho, a pesar de que con su libro Las Confesiones quiere darse a conocer a la gente que no lo conocía, además quiere dejarnos múltiples enseñanzas que pueden servir para nuestra vida, para mejorar nuestra vida como cristianos, como católicos, como hombres, como mujeres que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Preciso de recibir una sólida formación cristiana, tener una fe firme y vivir coherentemente con ella, ser testigos de Jesús, respetar a quien no piense o no crea como nosotros y rezar por la unidad de las iglesias. Preciso recibir una formación consistente, una sólida formación, queridos hermanos, para que nuestra fe no la tumbe cualquier viento huracanado que pueda entrar en nuestra vida a través de los discursos de otras personas. Nuestra fe tiene que ser inamovible. Como dice el Evangelio, nuestra casa, nuestra fe, tiene que estar construida sobre roca y nunca sobre arena, porque van a llegar las dificultades, van a llegar las desgracias, a lo mejor la muerte de algún familiar querido o de algún amigo, y esas cosas que pasan en nuestra vida, problemas en la familia, problemas con la mujer, con el esposo, problemas con los hijos, todos esos problemas puede tumbar nuestra fe. Podemos pensar que Dios no está ahí cuando estamos sufriendo esa tormenta, ese terremoto en nuestra vida. Por eso nos recomienda el Padre Teodoro que nuestra fe necesita de formación, que necesita ser sólida, que necesita ser inamovible, para que nada nos mueva ni para la izquierda ni para la derecha. Tenemos que tener el objetivo, la meta bien claros en nuestra vida.
intentar y esforzarnos y trabajar para llegar hasta ella, sin duda, con muchos tropiezos, con muchas caídas, como el propio San Agustín, pero siempre con la certeza de que Dios está a nuestro lado y que está ahí para confortarnos, para ayudarnos y para decirnos que sigamos para delante, porque salirnos del camino puede causar nuestra perdición, queridos hermanos. Un bonito consejo que nos deja San Agustín en este capítulo 7 de este libro sexto. Pasamos al capítulo 8. Alipio vuelve a las andadas. Ya hemos dicho que aunque San Agustín consiguió que Alipio abandonara el vicio de participar en esos juegos circenses, ahora en este capítulo 8 San Agustín nos dice que volvió a participar en ese vicio, en esos juegos circenses que tanto los atraía y que logró por un tiempo dejarlos a un lado, pero ahora nos dice San Agustín que recae. ¿Y quién es el que no recae a veces en el pecado, queridos hermanos? Yo, por ejemplo, no pongo a ningún otro ejemplo. Pecamos una y otra y otra y otra y otra vez. Recaemos, como le pasó a Alipio. Recaemos como le pasó a San Agustín, recaemos todos nosotros, pero lo importante no es recaer, sino tener la voluntad de levantarnos. Y si hemos asumido, por así decirlo, algún vicio, alguna costumbre que no es cristiana, volver a rechazarla totalmente, siempre con la certeza absoluta de que Dios está ahí con nosotros y que la gracia de Dios, si tenemos la voluntad de salir de ese túnel oscuro y tenebroso, siempre nos va a ayudar y siempre va a ser derramada sobre cada uno de nosotros, queridos hermanos. Vamos a hacer un breve descanso publicitario y volvemos ya con el último bloque de nuestro programa de hoy. Queridos hermanos, estamos ya en el cuarto y último bloque de nuestro programa. Como siempre, el tiempo se nos echa encima y nos come, porque hablar de Dios, como decíamos al principio, hablar de San Agustín es una historia casi interminable. Estábamos diciendo que Alipio, aunque con ayuda de San Agustín dejó esa frecuente en visita a los juegos circenses, a ese vicio, vuelve a recaer, ¿no? Pero después de nuevo vuelve a tomar fuerzas y a dejar ese vicio. Con el tiempo, Alipio reconocerá que no debe confiar en sí mismo, sino en la gracia de Dios, como nos dirá también San Pablo. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Cuando somos débiles y lo reconocemos humildemente, la gracia de Dios nos puede dar la fuerza necesaria para que esa debilidad se convierta en fortaleza. Es lo que pasó con Alipio y es lo que pasa también, creo yo, con todos nosotros. Si, como digo, reconocemos que somos débiles, porque muchas veces eso nos sucede. Creemos que somos fuertes, que somos todopoderosos, que siempre tenemos la razón, que nuestro camino es el único verdadero, no confiamos en Dios y sí confiamos en nosotros mismos. Es un error confiar solamente en nosotros mismos.
tenemos que confiar en Dios y en ese grupo de personas que siempre nos rodean y que nos quieren de verdad y que con sus consejos o con su vida, su ejemplo, su testimonio pueden servirnos para que esa debilidad, como digo, se convierta en nosotros también en fortaleza. Si Él lo puede conseguir, ¿por qué no yo? Si Él ha salido de ese vicio, de ese pecado, ¿por qué no yo? Muchas veces el ejemplo de los demás es muy importante también para nosotros, porque muchas veces pensamos que eso es imposible, salir de esa debilidad, de ese pecado, y hasta muchas veces nos acomodamos a vivir con ese pecado y ya no nos angustia ese vicio o ese pecado que cometemos una y otra vez, queridos hermanos. Por eso siempre es muy importante reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre lo que hacemos, decimos y pensamos. Siempre es muy importante, no solo pensar en cuánto vamos a ganar, si vamos a tener trabajo mañana o no lo vamos a tener, o en pensar en el deporte o en la política y en esas cosas, que está bien que le prestemos atención, pero principalmente le debemos prestar atención a nosotros mismos. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, nosotros y Dios. Después vendrán los demás, la buena gente que nos acompaña, la mala gente que también a veces tenemos cerca de nosotros y nos pueden contaminar, y sobre todo, como digo, la gracia de Dios, como diría San Pablo, ¿no? La gracia se manifiesta en la debilidad. Siempre que nosotros, que somos débiles, reconozcamos esa debilidad, esa limitación, esa flaqueza, esa falta de ánimo o de fuerzas o de voluntad necesarias para dejar ese vicio, para dejar ese pecado. Si se lo pedimos a Dios, si tenemos la firme voluntad de salir de él, la gracia de Dios actuará en nosotros, como actuó en San Agustín, y iba a decir también como actuó en San Pablo y en muchos santos y santas de la Iglesia, queridos hermanos. Por eso es muy bueno que participéis, que escuchéis el programa del Padre José, Vidas de Fuego, porque ahí se desmenuza la vida de los santos y vemos que su vida no fue tan fácil como podamos pensar, que también ellos tuvieron muchas tentaciones, que también ellos estuvieron lejos de Dios, que también ellos cayeron, que fueron grandes pecadores, infieles a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, como estamos diciendo, la gracia de Dios hizo que retomaran el buen camino, el camino de la santidad, y hoy los tenemos en los altares como ejemplo vivo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y como ejemplo vivo también de que nosotros podemos ser santos si realmente confiamos en la gracia de Dios, porque como decía San Agustín, todo lo bueno que pasa o que hacemos en nuestra vida es gracia de Dios, y todo lo malo que hacemos o pensamos en nuestra vida sale de nosotros mismos. Por eso tenemos que cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y ese corazón de carne solo nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo, que nos lo da ya en el santo bautismo, pero que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo como esa semilla que sembramos en el campo, y tenemos que quitar las hierbas malas que puedan salir, o echarle agua o echarle abono para que esa semilla se pueda desarrollar.
Así también nuestro corazón de carne que nos regala nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Tenemos que cuidarlo para que las malas hierbas, los pecados, las tentaciones no empiecen a marchitar ese corazón de carne y poco a poco lo conviertan en ese corazón de piedra, en ese corazón cerrado a Dios y abierto al pecado. Queridos hermanos, San Pablo, como digo, y todos los santos son un ejemplo vivo de que la gracia de Dios puede cambiar totalmente nuestra vida. Y no caigamos en la tentación de que hemos salido de algún vicio o de algún pecado por nuestras propias fuerzas. No debe ser así. Dios siempre está ahí, aunque no se lo pidamos, Dios siempre nos está ayudando, y eso es bueno siempre reconocerlo, queridos hermanos. Siempre hay que reconocer que la gracia de Dios actúa en nosotros, aunque nosotros no se lo pidamos o aunque nosotros pensemos que no la necesitamos. Gracia de Dios. Por eso San Agustín es llamado el doctor de la gracia. Como San Pablo va a reconocer que todo es gracia de Dios, que todo lo bueno que hacemos y pensamos, como hemos dicho, es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Un Dios que quiere nuestra santidad, un Dios que quiere que avancemos por esos caminos que Él nos propone. Ese Dios que nos dice que hay que amarlo y amarlo en nuestros hermanos. Ese es el Dios en el cual creemos, el mandamiento del amor por encima de todo, queridos hermanos. Vamos a pasar ahora ya al capítulo 9 de este libro sexto, en que San Agustín nos narra otro suceso con su amigo que le pasó a su amigo Alipio. Fijaos bien que le dedica varios capítulos a su amigo Alipio, porque como hemos dicho es su amigo del alma. Se va a convertir en su sombra y va a seguir el mismo proceso que San Agustín. Nació en el mismo pueblo, estudió las mismas cosas, también fue maniqueo, también buscaba la verdad y también se convertiría con San Agustín. Y de hecho se bautizaría el mismo día que se bautizó San Agustín, caso que no pasó con su otro amigo Nebridio, que se bautizaría más tarde y murió cristiano. ¿A qué nos referimos cuando continúa narrando cosas que le pasaban a Alipio? Bueno, pues Alipio fue acusado de un robo que no había cometido, de un acto criminal o delictivo que no había cometido, ¿no? Acusan a Alipio de un robo que no cometió. Este incidente le podría ayudar en el futuro a ejercer su profesión de abogado, contrastando debidamente las pruebas sin tener en cuenta solo las apariencias. Una enseñanza, otra enseñanza también maravillosa que Agustín saca de este hecho. Habían acusado a Alipio, pero no tenían pruebas evidentes. No lo habían pillado, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, pero sin embargo lo habían acusado solo por las apariencias y no por los verdaderos hechos que había hecho o no había hecho Alipio. Una enseñanza también para nosotros, que no nos dejemos llevar solamente por las apariencias, por lo que nos puede parecer a nosotros, sino que también necesitemos las pruebas evidentes de que eso ha sido así.
de que eso ha sido así, porque somos muy dados, y todos lo sabemos, a acusar a los demás. Nos han dicho una cosilla de algún hermano, de alguna hermana, y ya lo estamos acusando. No tenemos pruebas, solamente un comentario que ha hecho alguien, y nosotros le vamos sumando cosas negativas a esa persona. Está muy mal. Falso testimonio, nos dicen los mandamientos de Dios: no levantar falsos testimonios ni mentirás. Así que esa es la última enseñanza que os dejamos hoy de nuestro padre San Agustín. Para poder acusar o para poder afirmar alguna cosa necesitamos pruebas evidentes. Así que os dejo ya, son 11:30 de la mañana, no sin repetiros de nuevo que a final de mes, los días 30, 31, 1 y 2 de agosto, vamos a tener una nueva convivencia en la parroquia Santa Mónica, aquí en Chota, para mayores, para chicos mayores de 14 años. Y precisamente esta convivencia se va a llamar Escucha a San Agustín. La primera fue Escucha tu corazón, la segunda Escucha a Dios, y ahora escuchamos a San Agustín como modelo, ejemplo, testimonio de vida cristiana. Así que Dios os bendiga, que tengáis un día maravilloso, una semana magnífica a todos. Tárdete, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tárdete, el amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios.